vamos a ver este tema que tiene que ver mucho con el servicio y tiene que ver mucho con los servidores. Y con la ayuda de Dios vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que, aunque vamos a mencionar varios, y si alguno podemos compartir entre todos mejor, nos va a hacer mucho bien, y eso ayuda a llevar el hilo del mensaje. Pero tenemos que dar muchas gracias a Dios por el mensaje del Evangelio, porque realmente allí es donde comienza la vida de servicio, el tesoro que tenemos en nuestro corazón, que es Cristo en nosotros. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 3. El que quiero que quede es el 7, pero para que el contexto nos dé una idea un poquito de cuál es el tesoro, ¿no es cierto? Dice verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y miren, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Precioso texto, precioso pasaje, donde nos habla la obra de Cristo que escuchábamos hace un momento en aquellos que le hemos recibido, y que la luz vino y entró en nosotros y nos alumbró. Esta luz que dice acá hace referencia a la misma luz cuando el mundo estaba desordenado y estaba en tinieblas. Y ustedes saben que cuando el Señor, por su palabra y el Espíritu, que era el que obraba en el pensamiento de Dios, el Verbo, que era Dios en su pensamiento, el Verbo en acción y el Espíritu el que ejecutaba. Dijo, hágase la luz. Y huyeron las tinieblas. Porque la luz alumbró, y empezó a ver el día y la noche, y Dios empezó a ordenar y a crear todas las cosas. Cuando la luz del mensaje del Evangelio entra en nosotros, dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, por medio del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, la salvación por medio del Señor Jesucristo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios que actúa en aquel que ha confiado en el Señor, no solo para darle la paz, sino para que pueda tener esa energía que está en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, habita en nosotros,
nuestro cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo, y ese poder, esa luz en el cual podemos ver por medio de la fe, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu que nos guía y nos revela cómo es y cómo es conocer cada día más al Señor que es nuestro Salvador. Eso es un tesoro precioso que tenemos en este vaso de barro, porque toda la excelencia, toda la gloria tiene que ser para nuestro Señor. Pero en la medida que también nosotros reconozcamos lo que somos barro, y que el Señor hizo con nosotros y nos restauró como allí el alfarero. ¿Para qué? Miren, en primer lugar, todo creyente tiene que saber que fuimos llamados a salvación, número 1. Número 2, fuimos salvados para adoración, para adorar a Dios, que es el principal objetivo. Fuimos hechos hijos de Dios, pero también para que le sirvamos andando, haciendo buenas obras. Por eso es tan importante que entendamos este privilegio, este honor que tienen y que tenemos los creyentes en poder servir a nuestro Señor Jesús. ¿Con qué? Con este tesoro que Él nos ha dado. Y que por medio de su palabra que actúa en nosotros, aumenta nuestra fe. ¿Cómo aumenta la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y para que nuestra vida, la vida de Cristo, se refleje en nosotros y el mundo pueda ver que nosotros servimos a Cristo. Miren, 2 Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4. Rápidamente decimos, ¿conocemos bien la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? Algunos casos había en la iglesia de Corinto. Corinto era la capital de Grecia. Había aproximadamente, calculan los historiadores, 700.000 personas. Importantísimo. El lugar, el centro de todo comercio, de toda transacción, pero también el centro de toda la corrupción. La inmoralidad era tremenda en Corinto. Bueno, allí, en el segundo viaje misionero, Pablo se queda con Aquila, Priscila, Silas, Timoteo, se quedan 1 año y medio allí estableciendo a aquellas personas que cuando llegó el Evangelio se fueron convirtiendo. Entonces, en aquella iglesia, Pablo luego se va y aparecen unos problemas que los de Cloé le dice, Pablo, mirá, está pasando esto. ¿Qué estaba pasando? Empezaba a haber problemas de matrimonio, divorcio. ¿Está bien? Divorcio. La gente entre los creyentes tenían problemas, iban a juicio con un juez incrédulo, totalmente en contra de la voluntad de Dios. Bien, había pecado de inmoralidad. Había divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y había algunos que se creían muy espirituales y decían, bueno, yo no soy ni de Pablo ni de Cefa, yo soy espiritual, yo soy de Cristo. Pero la iglesia totalmente dividida. Luego problemas en la cena del Señor. Luego problemas con los ricos y con los pobres. Había un montón de problemas, pero todo esto era en la iglesia. Entonces, Pablo les dice, porque a Pablo le costaba mucho a los corintios reconocerlo como el apóstol de los gentiles. Entonces dice el capítulo 4, verso 1, ¿cómo nos tienen que ver a los cristianos, a los líderes, a los siervos
a los que sirven, ¿cómo nos tienen que ver a nosotros? Dice la Biblia, así pues, porque está uniendo lo que viene hablando antes de su ministerio, dice, así pues, téngannos, ¿quiénes? Los hombres, ¿cómo nos tienen que ver? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser hallado? Bien. Y aquí empezamos un poquitito a hablar de lo que tiene que ver, de cómo tenemos que servir al Señor. Ustedes hablaron del tiempo, hablaron del dinero, hablaron de los talentos, hablaron de los dones. Sabemos que los talentos son talentos naturales, sabemos que los dones son sobrenaturales porque los da el Espíritu, como Él quiere, ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora ustedes fíjense qué importante que es el tema del servicio y el tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida para poder servir al Señor. Y cómo nos tienen que ver no solo entre los creyentes dentro de la iglesia, sino también el mundo, cómo nos tiene que ver. A todos, no a algunos. ¿Cómo nos tendría que ver a todos los creyentes? Como servidores y administradores de los misterios de Dios. Gracias. Ahora, hermanos queridos, con respecto al servicio, vamos a ver algunas cosas. Yo, para poder ser rápido, ¿saben cuál es uno de los grandes problemas que hay hoy? Miren, todos quieren servir en ministerio de mucha importancia. Todos quieren servir en ministerios muy visibles. Pero no hay servidores, siervos, no hay. Evidentemente en algo se está fallando porque cuesta mucho pensar en las personas que sirven, quieren tener un estatus, quieren tener títulos, se quiere llegar, que no está mal, pero no podemos descuidar el ministerio del servicio. Miren, esto ya pasaba con el Señor. Marcos 9:34, no lo busquen, y 10:43. ¿Saben por qué se peleaban los discípulos? Para ver quién era el más importante. Marcos 10:35. ¿Saben por qué se peleaban los discípulos? A ver quién era el primero. Lucas 22:26. ¿Saben por qué se peleaban entre ellos? Para ver quién era el mayor. 22:26. ¿Saben por qué se peleaban? Para ver quién mandaba. ¿Esto saben qué me hace acordar? Los que hemos vivido mucho tiempo de nuestra vida en el barrio, porque somos naturales, normales, vivimos en un barrio y nos hemos criado con muchachos que después pasaron los años. Y saben una cosa, ¿qué es lo que ven muchos de los inconversos? Dicho en el lenguaje vulgar, en vez de vernos como dice el apóstol Pablo, que nos vean como servidores de Cristo, me decían algunos muchachos, sabiendo que uno servía al Señor, ¿no es cierto? Dice, lo que pasa que entre ustedes tienen el problema que todos quieren ser caciques, ninguno quiere ser indio. Frase vulgar, mundana, pero que a veces representa una falla terrible que hay entre nosotros. Parece que nos gusta mandar, parece que nos gustan los primeros lugares, parece que nos gustan los dones más evidentes, pero no amamos, aún no valoramos el tesoro que tenemos de poder servir. Ahora miren,
Dice la palabra de Dios. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo para que podamos comparar y podamos ir a la fuente y poder sacar el ejemplo. Filipenses 2:7. Dice la Biblia. Filipenses 2:7. Verso 5 primero, para que aprendamos que esto es para todos nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, que Dios, siendo Dios, teniendo toda la forma de Dios y siendo Dios en esencia, Él no actuaba como Dios, se despojó. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y tomando forma de qué? Hecho semejante a los hombres. Es decir, que Él tomó la forma de siervo, es decir, tomó la forma de hombre, pero en la condición de hombre fue más abajo. Fue en la condición de ¿qué? De siervo. Ahora vamos a ver la palabra siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ustedes saben que todo creyente es llamado a la obediencia. Bien digo, no a obedecer, a la obediencia. Si yo obedezco es tiempo presente, si yo obedecí es tiempo pasado, si yo voy a obedecer es tiempo futuro. El creyente es llamado a que la naturaleza divina de Cristo, siendo obediente, se empiece a manifestar en nosotros. La obediencia tiene que ser algo natural en el cristiano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él, siendo en forma de Dios, se humilló y tomó forma de siervo. Y fue obediente. Fue obediente. Primera Pedro 2:21 dice, porque para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para seguir ¿qué? ¿Sus qué? Sus pisadas. Lucas 22:27 dice, hablando para resumirlo, para que el tiempo no se nos vaya tanto, dice, miren, todos quieren ser el mayor. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, le dijeron. Bueno, pero no va a ser así entre vosotros. El mayor va a ser entre vosotros como el que sirve. Servicio, servir. Servir a las personas, servir a los hermanos, servir en la obra, ser un siervo. Salmo 101, versículo 6 dice, los ojos de Jehová están puestos y van a atender a aquellos que le aman y le sirven de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Tenemos en nuestro corazón la aspiración de ser siervos. Vamos a ver algunas cosas con respecto al siervo. Hay 4 palabras, hay más, pero les traje 4 para que todos aprendamos, especialmente todos en general, pero lo lindo que veo de la congregación o de esta conferencia, que hay muchos jóvenes. Es importante que sepan, que le den valor al original de la palabra porque nos aclara mucho el concepto. Miren, hay 4 palabras para siervo que les traje. Primero, siervo. La palabra como para siervo es diácono. ¿Bien? Según Lucas 22, del 25 al 27, encontramos allí la palabra diácono que tiene que ver con un servicio,
con servir. ¿Saben qué era? Como para abreviárselo, el que sirve a las mesas, un mozo, un sirviente, un mozo, ¿se dan cuenta? ¿Como quién? Miren, ¿se acuerdan que Marta servía a las mesas? Y servía, lavaba los platos, servía, ¿no es cierto? Bien. Cuando atendían a la suegra de Pedro, ahí también está la misma palabra, siervo, diácono, un servidor, uno que por amor al Señor quiere servir, y lo hace como un diácono. Segunda palabra, oíconos. Mateo 24 del 45 al 51, un administrador. ¿Qué era un administrador? Era la palabra oíconos, es la que viene después la palabra economista, el que administra el tiempo, que administra el dinero, que administra que no le falte la comida, el alimento a los hijos del amo. El oíconos, el siervo, era un esclavo que tenía un servicio, ¿no es cierto?, que a su amo le servía y tenía una responsabilidad mayor que otros siervos que estaban más abajo. Él tenía que cuidar que todos hicieran su trabajo, pero que cuidaran a los hijos del amo. Y que no le faltara, ¿qué? El alimento, la comida. ¿Está bien? La otra palabra siervo, doulos o dulos, como lo quieran llamar, es un esclavo. Un esclavo un esclavo, realmente un siervo, un esclavo, que es comprado, como se compraban en la feria, ¿no es cierto?, expuesto allí en una feria para comprarlo y se exponían desnudos. ¿Saben por qué? Para ver cómo era su físico, si ese físico podía servir para cultivar el campo, para cuidar los animales, para cuidar los hijos, para cocinar o para distintos quehaceres que era necesario. Por eso estaba, ustedes miren a Pablo, a Pedro, a Juan. Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dulos, un esclavo que no tiene derecho a reclamar nada, sino que tiene la obligación de servir. El cuarto, siervo, diácono, oíconos, dulos. ¿Me siguen? ¿Me siguen, no? Bueno, el último que yo les traje, que tiene que ver con el servicio, es juperetes, del cual con el tiempo pasa al latín y del latín al español o al castellano y viene la palabra cadete. ¿Está bien? Ahora, ¿quién eran los juperetes? Que en el latín, en aquella antigüedad, eran los triremes, que eran los triremes. Miren, si nosotros no entendemos los principios bíblicos, es muy difícil que nosotros entendamos qué cualidades tiene que tener un siervo. El huperetes, o el juperetes, en los barcos había tres hileras arriba, en el medio y abajo, de esclavos. Los de arriba normalmente a veces eran soldados romanos que estaban castigados y tenían que ser condenados a la servidumbre, entonces estaban en la parte de arriba, con los remos. La otra franja estaban con la segunda hilera, que eran esclavos de menor condición. También con los remos. Y estaban los de tercera clase, los de más abajo, que eran los verdaderos juperetes o huperetes, los esclavos que estaban encadenados al barco y tenían que remar.
Ahora, ustedes saben que el barco siempre andaba. El barco tenía que, con los soldados tenían las luchas, las guerras. Saben que no podían levantarse para hacer las necesidades. Del de arriba venía hacia el de abajo, del de abajo venía el de arriba. El de abajo de todos, si el barco se hundía porque había sido destruido en la batalla, se hundían todos atados en cadena, ¿a dónde? Al barco. Se hundían, morían. Eso eran los superhetes, eran esclavos que tenían que remar y remar. Cuando Pablo le dice, téngannos los hombres por, ¿qué palabra dice allí? ¿Qué dice allí? Téngannos los hombres por servidores. ¿De quién? ¿Saben qué palabra es esa? ¿Ustedes saben qué palabra es? Uperetes. Ahora, nosotros, hermanos, ¿tenemos ese corazón? Ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener el corazón, como decía Dios de David, un corazón semejante al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios? Hermanos, es la obra del Espíritu que hace de nuestra vida un tesoro cuando lo entregamos para Dios. Él la transforma, quita el orgullo, quita la soberbia, nos llena de paz, nos tiene que llenar de humildad. Son las manifestaciones del fruto del Espíritu, pero también de la nueva vida en Cristo. Ahora, ¿cómo se acrecienta, cómo se va desarrollando esa vida en Cristo? Según deje sobrar a Dios en su querer como Él hacer por su buena voluntad, si vos y yo le permitimos. ¿Saben cuál es el límite de Dios para obrar en nosotros? Nosotros mismos. Si nosotros no le buscamos, no le dejamos obrar, no hay transformación en nuestra vida. Entonces nunca vamos a poder entender la realidad de lo que es ser un siervo. El Señor nos dejó su ejemplo. ¿Qué hizo el Señor? Él vino, siendo en forma de Dios, se humilló, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo con sus discípulos? Se puso una toalla, ¿y qué hizo? Le lavó los pies. Ahora, el Señor le dijo, miren, ¿ven como yo lo he hecho? Ustedes tienen que aprender y tienen que hacer lo mismo. A ser siervo. Hermanos queridos, yo creo que a veces no valoramos la dimensión de lo que el Señor hace en nosotros y cuántas cosas podemos hacer en la obra. Pero a veces, como no tenemos el espíritu de siervo, ¿saben por qué? Porque todavía sigue estando nuestro yo, nuestro orgullo. Entonces, ¿qué queremos? Mandar, queremos dirigir, queremos tener lugares preponderantes, pero no queremos tener la humildad del servicio. ¿Cuál debe ser el carácter del siervo? En primer lugar vimos el ejemplo de Cristo en el servicio. ¿Cuál es el carácter del cristiano en el servicio? Tiene que tener un corazón consagrado al Señor. ¿Para qué? Para que Él cambie, lo transforme. Ahora, ¿saben cómo se hace eso? Eso está relacionado, se manifiesta con los hechos, lo que hay en el corazón. Santiago le dijo, hablando de la fe, dice, ¿así que tú tienes fe? ¿Así que confiaste en Dios? Muy bien, muéstrame tu fe con tus obras. Muéstramela con tus obras. Dice, la fe sin obra es muerta. Así que creíste en Dios, confiaste en Dios. Ahora Dios nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, pero también nos ha dado la libertad de que antes éramos esclavos del pecado y de Satanás. Ahora podemos servirle, pero por amor a Él, por agradecimiento, por adoración a Él. Entonces, ¿tenemos ese corazón nosotros? Miren, 2 Corintios 3:18.
Alguien que lo lea, vamos, alguien que me ayude, así hacemos un poquito más ágil. 2 Corintios 3:18. ¿Cómo podemos ser transformados cuanto más tiempo pasamos en comunión con Dios? ¿Cómo tenía el rostro Moisés cuando estuvo tiempo y tiempos y días en la presencia de Dios? ¿Cómo tenía el rostro Moisés? Brillaba. Le pidieron que se cubriera con un velo. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos en comunión con el Señor? Jóvenes queridos, ¿cuánto tiempo pasamos en comunión con el Señor? Dejando la música, dejando la cumbia, dejando la música del mundo, dejando la televisión, dejando un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicás a solas a estar con el Señor y fortalecer tu fe a través de la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cuánto tiempo de comunión tenés con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasás con el Señor? ¿Cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo lees las Escrituras? Eso saben que manifiesta que si estamos 10 minutos es mucho. Y entonces cuando pasa eso, no hay transformación. Dios no nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesús. Entonces, somos del Señor porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero la luz, el tesoro de Cristo en nosotros no se refleja. ¿Sabe por qué? Porque seguimos viviendo en la carne, no en el Espíritu. Seguimos el yo, el orgullo, la soberbia, la desobediencia, la rebeldía, desobediencia a los padres, mentira, engaño. ¿Y qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Cómo se puede ver un corazón de un siervo? Por sus obras. Miren sus frutos. Miren sus frutos. Y hoy ahí nos vamos a dar cuenta. Mateo 12:35. Mateo 12:35. El hombre bueno, ¿qué dice? Del buen tesoro del corazón saca, ¿qué saca? Y el hombre malo, del mal tesoro, ¿saca qué? Hermanos, si nosotros para el Señor somos su especial tesoro, que le costamos dejar la gloria, le costamos que Él venga al mundo, que Él nos venga a buscar, que estando apartados, Él nos llamó, nos buscó, nos rescató, nos redimió con su sangre. Ahora, ¿qué hay en tu corazón, hermano? ¿Por qué solamente es para algunos los frutos de la madurez espiritual? ¿Por qué solamente en algunos que aman a Dios el servirle? Romanos 12, 1 y 2, que lo sabemos de memoria. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis, no tomen el molde, el modelo de este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar la mente para que comprobéis, ¿me equivoqué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no es cierto? Hermanos, a ver si ustedes me entienden, hay que consagrar la vida completa. No puede ser que Jesucristo sea nuestro Salvador y Él no pueda ser nuestro Señor. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Tiene que haber en nuestro corazón este sentir. Hermanos, a ver si ustedes me entienden lo que yo quiero decir. ¿Ustedes se acuerdan cuando la viuda fue a ofrendar? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan?
¿Cuánto ofrendó? Todo lo que tenía. ¿Ustedes saben, si estudian el texto, saben qué es todo lo que tenía? ¿Qué tenía? A ver, ¿cuántas eran? ¿Ya? ¿Una blanca? 2 blancas. Entregó las 2 blancas. ¿Ustedes creen que entregó las 2 blancas nada más? Hermanos, ella entregó las 2 blancas y con eso también entregó la vida. No tenía más nada. La viuda de Sarepta, cuando vino el profeta, y le dijo, mirá, voy a hacer una torta para vos. Pero si te hago la torta, te hago el pan, mi hijo y yo nos vamos a dejar morir. ¿Por qué? Porque te lo hemos dado a vos, lo último que tenía, te hemos dado la vida. Hermanos queridos, le hemos dado nosotros al Señor nuestro corazón completo. Nosotros para Él somos un especial tesoro. Nosotros tenemos el tesoro de su presencia en nosotros. ¿Y qué hacemos? Le servimos como Él merece. Miren, una definición de lo que es un siervo. Miren, se las comparto. Hacer lo que Dios pida, cuando se lo pida, dónde se lo pida y cómo se lo pida. Esa es la definición de un siervo. ¿Nosotros estamos dispuestos a eso? Los dejo pensando un poquitito y vamos un poquito más adelante. El modelo del cristiano para el servicio. Hechos capítulo 6. ¿Cómo tenían que ser para servir a las mesas? Miren, les dijo los apóstoles, nosotros no podemos descuidar ¿qué? La enseñanza de la palabra. Busquen entre ustedes, ¿qué? Hermanos, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y de buen testimonio, ¿sí o no? Ahora, ¿qué significa? Busquen. Si lo tenían que buscar, era porque estos siervos, diáconos ahí, diáconos, servidores, ya lo estaban haciendo. Ya lo estaban haciendo, hermano. ¿Saben qué les digo? Hermanos, ustedes fíjense, se bautizan los chicos, se bautizan los que se convierten. Y cuando uno les pregunta, además de otras preguntas, pero quiero ir directamente para no extenderme, ¿no? ¿Por qué te bautizas? Porque yo quiero servir. ¿Sí o no? ¿Por qué te bautizas? Porque yo quiero servir. Ahora, los músicos, los maestros, los que presiden, lo primero que tienen que hacer es servir, sí, querer servir al Señor. Pero lo fundamental es tener un corazón como el corazón, conforme al corazón del Señor. ¿Y cómo se hace eso, hermano? El que es músico nunca debe descuidar el conocimiento de las Escrituras. Nunca. Una maestra puede tener el título de maestra, pero nunca puede descuidar el estudio de la palabra, porque es lo que le da madurez, es lo que le da discernimiento, es lo que la hace humilde, es lo que la hace una sierva de Dios, pero así en todas las áreas. Hermanos, de buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Ahora, ¿cuál era el deber del cristiano en el servicio? Miren, Lucas 17. Lucas 17. Después ustedes podrán ampliarlo. Lucas 17, 7. Miren, se lo hago rápido. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo luego le dice pasa, siéntate a la mesa? Les quiero decir una cosita. Yo vengo de un padre extranjero, italiano, que trabajó la quinta. Mi papá sabía lo que era arar la tierra. Y mi papá nos contaba que hace muchos años atrás, que acá hay muchos jóvenes que no saben, creo que ni yo lo viví, se trabajaba de sol a sol. ¿Y saben cómo se viene después de arar el campo con un caballo, con ese arado que se clava en la tierra, se para uno arriba y ara la tierra? Los últimos viejos que vivían en mi barrio me decían, Marito, me decían,
tu papá cómo araba la tierra derechito, y se hacían los surcos derechitos. No había alguien como él. ¿Saben cómo se viene a la noche? Dice, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. No le dice más bien el amo, prepárame la cena, cíñete, sírveme la comida mía hasta que haya comido y bebido yo. Y después de esto come tú y bebe tú. No, pero estoy muy cansado. No, pero cíñete, me preparás la comida, me la servís. Y cuando yo haya terminado de comer y beber, después me quiero bautizar. ¿Para qué? Para servir. No, pero no tengo tiempo. No, pero esto no puedo. Dicen, así también, ¿acaso da gracia al siervo por lo que hizo? ¿Lo que se le había mandado? ¿Da gracias? No, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué hicimos? Se le había ordenado. ¿Qué nos ordena el Señor? Dios nos llamó a que le sirvamos. Dios nos llamó a que le adoremos, que le alabemos, que prediquemos, pero también que le sirvamos. ¿Cómo le vamos a servir, hermanos? Miren, yo no sé a ustedes, pero acá cómo será, pero o en las iglesias de ustedes, pero nosotros tenemos el grupo de limpieza, que yo oro y digo, Señor, bendícelas a las hermanas que van a limpiar. ¿Ustedes van a la reunión de la cena a todas las mañanas, los domingos a la mañana o a la tarde? ¿Cómo está? ¿Está limpito? ¿Hay alguien que preparó los símbolos? ¿Hay alguien que fue a comprar el vino, que fue a comprar el pan, que preparó el mantel, que preparó los bancos? ¿Sí o no? Hermano, ¿y quién vio a esos hermanos? Esos son lo que Dios está queriendo que haya. Esos siervos. Esos siervos que cuando ven la posibilidad, ¿y en qué puedo servir al Señor? Miren, cuando no hay ¿en qué puedo servir? Mira, viste una necesidad, otro no la vio, ¿por qué no la haces? Yo no sé ustedes cuando tienen que ensayar los músicos, ¿quién trae la llave? Normalmente la llave lo tienen los hermanos más responsables. No, pero ¿cómo voy a ir a perder tiempo? Los pibes van a tocar. ¿Y yo voy a estar ahí? Cuando hay una actividad de adolescentes, de jóvenes o de mayores, o ahora nosotros allá en DER que tenemos la reunión de matrimonio. Y por más que dejen más o menos limpio, siempre las hermanas cuando vienen a limpiar siempre tienen alguna queja porque no queda bien, ¿no es cierto? Pero hermano, la Biblia dice, ¿a quién servís? No lo hagas con queja, no lo hagas murmurando. Da gracia que queda sucio. ¿Sabe por qué? Porque hay vida en la iglesia, hay niños, hay una escuela dominical, hay jóvenes, hay adolescentes, hay hermanos mayores. No sé si me entienden lo que digo. ¿Estamos nosotros dispuestos a mirar en los jóvenes el futuro y acompañarlos? ¿Estamos nosotros dispuestos? Hoy termina la reunión. Y cuando termina la reunión, ¿quién se queda a barrer un poquitito y dejar ordenado? La tarea que pocos quieren, no, porque yo soy maestra de escuela dominical, entonces yo no puedo. No, yo soy el director del coro. Yo tengo otro ministerio. Hermano, ¿se acuerdan de los superetes? Lo que estaban remando. Y era, si el barco se hundía. Hermano, si no hay ese corazón, ese espíritu, es porque Dios no ha transformado nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Falta humildad. No solo es servir en la música, no solo es presidir, hay un montón de cosas.
ir a visitar a un enfermo, cuidar a un enfermo, ir a buscar chicos, traer chicos, ir a repartir literatura, visitar a un hermano joven. Miren, yo cuando llegué me saludaron todos, por lo menos los que vi. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es darle un abrazo a alguien que lo ven por primera vez? ¿Ustedes creen que Dios dice, el Señor dijo, si vos le das un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, va a tener recompensa en el cielo, porque a mí me lo haces? Pero claro, nadie te ve, nadie te aplaude. Ahí es donde se manifiesta cuando el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo vine no para ser servido, sino para... Vos te vas a bautizar, conociste a Cristo, estás dando los primeros pasos. ¿Para qué te bautizas? ¿Para servir? ¿Para ser un siervo? Si te tienen como un cadete, ¿te vas a quejar? Si te tienen como un uperete, ¿te vas a quejar? Si te tienen como un administrador, como que apacienta y que alimenta, vas a tener cuidado, te vas a capacitar, te vas a preparar, le vas a dedicar tiempo. Si sos un diácono, vas a ser un colaborador. ¿Saben lo que es un colaborador, un diácono? Es como el soldado que vigila al capitán y cuando el capitán sale, ¿qué precisa mi capitán? ¿Qué necesita mi capitán? Eso es un colaborador. ¿Tenemos ese espíritu? Hermanos queridos, el Señor lo dijo muy clarito, cuando todos vean que nosotros somos solícitos en guardar la unidad, porque cada uno está dispuesto a ser siervo. Si es esclavo no importa, que se priva de un montón de cosas, que entrega su propia vida. Ustedes vieron allí en Corintios cuando los de Jerusalén tenían que llevar la ofrenda. Y ellos eran pobres. ¿Qué dice la Biblia? Ellos estaban fervorosos para dar lo que, como sea. ¿Y qué dice? Y se dieron a sí mismo en primer lugar. Es decir, se entregaron a sí mismos para ver qué podían hacer para poder recaudar esa ofrenda y llevársela a los hermanos de Macedonia porque estaban pasando terrible momento de hambruna. ¿Tenemos ese sentir para los hermanos de la congregación, para nuestros líderes, para nuestros ancianos, colaboradores, maestros, jóvenes, niños? ¿Tenemos? Ustedes dirán, sí, pero bueno, ese sí más o menos lo que va a demostrar cuánto Cristo gobierna tu vida, cuánto tiempo pasás en comunión con Dios. Si tu vida de comunión con Dios no es profunda, no va a ser profundo tu servicio. Si tu vida de comunión es light, es cuando puedo, cuando se me ocurre, y por ahí pasan días y me olvido, así va a ser tu fruto. Eso va a manifestar lo que hay en tu corazón. Y resulta que Dios ha depositado en nosotros un tesoro precioso para que muchas más almas se salven. Y resulta que nosotros lo guardamos. Tenemos un tesoro para que mi hermano se edifique con un abrazo, con un cariño, con ir a visitarlo, con llamarlo, con ayudarlo en lo que fuese. Se vea la obra o no se vea. Dios la ve. Porque Dios va a recompensar y va a sacar a la luz aún las intenciones del corazón cuando venga el día del Señor. Miren, a veces nosotros, los hermanos que tenemos responsabilidades en la iglesia, cada vez que tenemos que hacer un trabajo tenemos que pedir, mirá, por favor, tenemos una clase de escuelita, ¿vos podés? Y no sé. Y voy a ver si puedo, si tengo tiempo. Lo que pasa es que tengo que viajar. ¿Sí o no? A veces nos pasa que llamamos hermanos y nos confiamos porque dicen, mirá, es docente, mirá, es profesora de esto, mirá, ese.
¿Saben qué nos dicen los años? ¿Saben qué nos dicen los años? Y la palabra, ¿eh? La palabra y los años, en ese orden. ¿Y tu título? ¿Y? ¿Saben que los hermanos más humildes, los que tienen un corazón como el de siervo, cumplen la tarea que los hermanos que tienen título lo refriegan? Hay que ser humilde, hermano. Porque rezongan, se quejan, pero los hermanos siervos, los humildes, sacrifican, dejan la casa, si tienen que dejar las vacaciones, si tienen que dejar el día, lo hacen porque aman al Señor, aman la obra y porque son humildes. Esos hermanos, esas hermanas hace falta en la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. Y el amor se manifieste en la unidad, que todos estamos dispuestos a edificarnos y, como dice la Biblia, a servirnos unos a otros. No puedo seguir más adelante, pero dice el precio del servicio. Hay que obedecer. Dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces derramaste una lágrima por una semilla, por un consejo, por una ayuda, por una colaboración, por un apoyo, porque oraste, porque lo acompañaste, porque le enseñaste, porque le dedicaste tiempo? El precio del servicio. El siervo venía de trabajar el campo, venía muy cansado y el amo le dice, no, ceñete de vuelta, prepárate de vuelta, prepárame la comida, servime a mí. Y después que yo haya comido y bebido, después vos. Ah, no, pero eso no me corresponde. Así está la Argentina, ¿vieron? Los derechos, todos los derechos, a mí el derecho. ¿Y la responsabilidad es qué? No, yo tengo derecho, me corresponde esto, a mí me corresponde. ¿Y tu responsabilidad? ¿Saben que eso se mete en la iglesia, no es cierto? Tenemos derecho. ¿Y las responsabilidades? Hermanos queridos, ustedes saben que Cristo nos dio libertad, ¿no es cierto? Si Cristo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Siempre lo repito, la libertad del cristiano no es hacer lo que quiere, eso es libertinaje. El cristiano tiene que hacer lo que debe. Debe amar al Señor, debe tener comunión con el Señor y debe servir al Señor. Sea en los primeros lugares o en los lugares más sencillos que por ahí no se ven, pero que Dios tiene muy en cuenta. Y que por ahí nosotros fallamos, porque no lo vemos o no lo valoramos, pero hay un hermano que ora, hay una hermana que ora, hay una hermana que visita, hay una hermana que abre el local, hay una hermana que barre, hay una hermana que limpia. Hermanos queridos, ¿ustedes se acuerdan de José? ¿Se acuerdan, no? Primero servía al padre. Andá y llevale esto. ¿Se acuerdan? Después sirvió a los hermanos. ¿Y cómo le pagaron los hermanos? Después sirvió ¿a quién? A Potifar. Después sirvió al copero. Después sirvió al panadero. Después sirvió al faraón. Tantos años de servir como un esclavo. Hasta que llegó el momento que Dios lo saca de ahí y lo pone en el segundo lugar después de Faraón. ¿Se acuerdan de Moisés? Mi siervo Moisés. ¿Qué decía Dios de Moisés? ¿Yo le voy a esconder lo que voy a hacer a mi siervo? Que yo le puedo declarar todo porque es mi siervo, porque me obedece, porque pasa tiempo conmigo. Hermano, todos nos tenemos que llevar este compromiso, desde mi persona hacia ustedes y ustedes hacia mí. Nos tenemos que llevar este concepto del servicio. Para que Dios bendiga la obra.
Y para que cuando vayamos al cielo, ¿cómo cantamos el himno? Es de ir sin ningún fruto. Es de presentarme allí. Con el tiempo mal gastado. ¿Está el Señor en primer lugar en nuestra vida como lo tenían los siervos? Por último, la recompensa por el servicio. Colosenses 3:24, Efesios 6:8, Hebreos 12:28. Hermanos, la recompensa que el Señor, juez justo, dará a los que le aman y le sirven, y que Él va a juzgar desde el día que nos convertimos hasta el último día de nuestra respiración en este mundo. Él va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con este tesoro? Con este tesoro que tenés vos y que tengo yo. ¿Qué hicimos? ¿Voy a ir sin fruto? ¿Voy a enterrar los talentos? ¿No los voy a multiplicar? Dios me dio dones, no los voy a desarrollar, no los voy a poner en práctica, no los voy a desarrollar, a llevarlo adelante para que la iglesia sea edificada. Familia, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros jóvenes, seamos más sinceros. Estamos fallando en enseñarles. Parecería que si no es ocupar la plataforma o tocar la música o maestro, no se puede hacer otra cosa. ¿Cómo? Yo no sé ahora, porque ahora cambió mucho el tiempo, pero ahora con título y todo, ustedes entran en una empresa y ¿saben qué le dice? ¿A dónde va? Vaya a limpiar baño. Vaya a barrer. Ah, no, mirá el título que tengo. Para eso estudié. No, hay que servir, hermano. Y con el ejemplo que das de fidelidad y de obediencia, vas a ir. El Señor te va a ir levantando, ¿no es cierto? En la obra del Señor es igual. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia escuché? ¡Ay, tiene que limpiar el inodoro! ¡El inodoro! Claro. ¿Menospreciás el servicio que hace una hermana o un hermano? Que va y mete la mano y limpia, porque ese inodoro, ese bidet, lo que fuese, es del Señor, es para los hermanos de la iglesia. Que vayas a buscar un chico, que vayas que pongas tu coche a disposición para llevar a un hermano, traerlo. Que acomode las sillas, que barras para que la iglesia cada vez que se reúna sea bendecida y no vayamos gozosos porque hay unas hormiguitas, vieron que trabajan como hormiguitas, ahí están, barren, acomodan, limpian, pero parece que nadie las ve. El Señor sí las ve. Pero que tengamos todos nosotros ese espíritu, ese sentir, ese corazón, ese deseo de servir al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios bendiga la palabra. Que si esto no ha sido una realidad en nuestra vida, le pidamos perdón al Señor. Y empecemos a bajar un poquito más el orgullo. Y seamos humildes como era el Señor. Y armemos de corazón sincero, de entrañable corazón, es el que ama de verdad. Y que está dispuesto a servir para que la iglesia, el hermano, la hermana, la familia, el inconverso sea bendecido.